Yin y Yang es el primer tema que vamos a tratar en el curso de medicina tradicional china. La medicina tradicional china tiene una serie de parámetros muy importantes, de reglas, de leyes. Este es uno de los temas fundamentales. Si pudiéramos concretar todo en ese concepto de Yin y Yang, sería hasta el modo más fácil de trabajar todas las enfermedades y de plasmarnos todo el desarrollo del universo. Luego de Yin y Yang, en el desarrollo de la medicina tradicional china, hay otros temas muy importantes que los vamos a seguir tratando, pero comencemos por este primer tema. Eh, Comenzamos hablando de que el universo en el cual vivimos es una oscilación entre esas dos actividades que estamos relatando. Estamos hablando de esas dos fuerzas, de esos dos principios, de ese principio yin, como ven escrito en INN desde el punto de vista latino, o yin, entre paréntesis, como lo pueden ver escrito en los textos que vienen desde la medicina tradicional china o que vienen de diferentes autores. Y yang, que siempre lo vamos a ver escrito de la misma manera, con Y-A-N-G. Comenzamos por el yin. Este es el ideograma de yin, que está formado por tres partes: una parte superior que se relaciona con lo celeste, una parte intermediaria que se relaciona con lo humano y una parte inferior que se relaciona con lo terrestre. Vamos a relatar esas conformaciones de esas tres partes. Este es el idioma más antiguo, no, el ideograma más antiguo vinculado también al concepto de yin, donde también vamos a tener esas tres referencias: la parte terrestre, la parte humana y la parte celeste. Eh, en el correr de las clases, cuando hablemos del desarrollo del yin, también vamos a plantearnos este concepto, que esa parte más inferior del ideograma habla de las nubes que en un momento determinado ascienden a lo alto del ser, y por eso nos encontramos en ese referencial, en ese acantilado o en ese punto que nos permite elevar esas nubes en ese momento hacia lo alto de ese ser. Volviendo entonces a los ideogramas, esa es la referencia de yin. Ahora vamos a la referencia de yang. También en el ideograma más reciente, más actual del yang, tenemos una parte superior o una parte celeste, una parte intermedia humana y una parte inferior relacionado con lo terrestre. Y también tenemos un ideograma de Yan que es más antiguo, o que no es tan el actual Pinyin, y donde también tenemos eh, tres partes que lo conforman, donde lo único que acá tenemos la parte inferior que habla de la oscuridad del no y el pasaje a través de ese horizonte, de ese intermedio de eso humano hacia la luz, hacia la claridad. Entonces en el ideograma antiguo de Yan nos habla de que cuando trabajamos el Yan tenemos ese lugar, ese acantilado, ese punto que me permite pasar de la oscuridad a la luz, o de la quietud al movimiento. Una de las cosas que vamos a ir referenciando e ir relatando a lo largo de todos los temas y haciendo hincapié es en los ideogramas, o sea, en esos dibujos, en esas letras que representan ideas dibujadas justamente, y que a través de esas ideas aparece el significado, en este caso que estamos hablando de Yin y Yang, de estas energías. Cada ideograma, como ya lo relatamos y ahora lo vamos a clarificar, consta de tres partes: de un nivel terrestre, de un nivel humano y de un nivel celeste. En el Yin, cuando hablamos del ideograma del Yin, está representado por la parte terrestre o el radical terrestre, diferentes formas de relatarlo, por la luna. Entonces, en el nivel terrestre, este ideograma representa a la luna,
Luego vamos ascendiendo, de esa parte terrestre pasamos a través de el nivel humano, manifestado por una puerta, por una zona de paso, por una zona de transformación, por una zona de cambio. Entonces, este dibujo en el ideograma representa el nivel humano del ideograma y luego el nivel celeste del ideograma manifestado por la energía del fuego que al actuar sobre esa energía terrestre y pasar por esa puerta de transformación se transforma en vapor. Entonces, estos tres líneas representan el nivel terrestre transformado ahora en nivel celeste y entonces estamos hablando del nivel celeste donde se representa como vapor, vapor como energía sutil, como la esencia del yin que asciende hacia lo alto de ese ser, circula por ese ser y lo va transformando. Luego pasamos a ver el ideograma Yan. El ideograma Yan está formado, al igual que el ideograma Yin, va a estar formado por tres partes y en el ideograma Yan nos va a mostrar esa energía brillante conformada en la parte terrestre con un dibujo que representa al Sol como ese radical terrestre. Entonces, este dibujo, eh, estas líneas representan al Sol, habla de, para diferenciarlo entre el Yin y el Yang, habla del Sol, de la claridad del día, en contraposición a lo que recién vimos de el Yin, que era la luna, la oscuridad o la claridad de la noche. Luego una parte media, una parte humana conformada por, al igual que en el Yin, por esa estructura de pasaje, por una puerta. Y ahí lo vemos en el nivel humano nuevamente el mismo dibujo que representa la puerta. Y en el ideograma vemos que en la parte celeste también de este ideograma aparece representado el fuego y también aparece representado el vapor con esas otras tres líneas que al igual que en el yin representan esa idea de vapor como energía sutil, como energía más fácil de distribuirse por todo el organismo y de llegar a todas las partes del organismo rápidamente, transmitiendo la idea del yin o del yang según sea lo que estamos trabajando. Continuando con el concepto de yin y de yang, el yin no puede existir sin el yang que lo sustenta. Estamos hablando de que el yin y el yang son dos fuerzas que forman todo lo que existe, por eso si no hay yang no va a existir el yin. Pero para comenzar con estos conceptos, entonces decimos que el yin no puede existir sin el yang que lo sustenta, como el yang tampoco va a existir sin el yin que lo produce. En el desarrollo del tema vamos a ir viendo que el yin es lo material, lo que da el apoyo físico a la energía generada por el yang, y luego el yang que genera la energía que mueve a esa estructura y permite que esa estructura pueda seguir creciendo. De ahí es que todo en la naturaleza es el resultado del equilibrio de estas dos energías y de la evolución de esas dos energías y de la transformación y alternancia de esas dos energías. De ahí que lo que comenzábamos al hablar del tema, que si logramos reducir todo a estas dos fuerzas, se vuelve bastante, diríamos, simple el trabajo, lo cual para llegar a lo simple se vuelve muy complicado. Pero continuemos con el tema de Yin y Yang y entonces nos encontramos que hay una alternancia rítmica de ese Yin y Yang que es muy evidente en el cosmos y lo vemos en la sucesión de los días y de las noches, lo vemos en esa pulsación galáctica que hace que el universo se vaya expandiendo y vaya creciendo y lo vemos entonces como nosotros como personas respondemos al universo en esa estructura y que debemos necesariamente responder a ese ritmo vital.
Entonces esa pulsación galáctica en nosotros es la misma pulsación del corazón, esa contracción y dilatación del corazón, es esa inspiración y esa expiración pulmonar. Entonces, esa alternancia rítmica del yin y el yang en el cosmos también la vamos a ver en todos nosotros desde el punto de vista fisiológico. Y de ahí que toda forma de vida está dada por esa mezcla de yin y de yang en proporciones variables, no porque estamos hablando que en ningún momento existen el yin y el yang puro, siempre hay una parte de uno en el otro, que será más o menos esa cantidad, pero siempre nos encontramos con que hay partes del yin en el yang o partes del yang en el yin para dar esa movilidad, esa formación, ese yin y yang es que van a formar el tai chi, van a formar esa energía que nos da vida. Si estuvieran separados, no estarían conformando ese movimiento y no estarían generando ninguna forma de vida. De ahí que el comportamiento de las diferentes cosas, de las diferentes estructuras y de los seres depende de esta mezcla de yin y yang, y luego, dependiendo de esa cantidad más yin o más yang, es que vamos a ir viendo el movimiento generado en cada una de las diferentes creaciones de la naturaleza. La medicina tradicional china aplica esa teoría de yin y yang como un cimiento básico a la hora de hacer el diagnóstico, a la hora de el equilibrio y la armonía de estos dos factores, es que dependerá, o digamos, del equilibrio y de la armonía de estos dos factores, depende la óptima salud de nuestro organismo o las patologías que se están representando. En una alteración en ese equilibrio, en esa armonía del yin y el yang, podrá generar en más o en menos diferentes sintomatología que luego vamos a poderla trabajar en base de darle el factor que le esté que tenga disminuido, o sea que si hay un exceso de yang, vamos a aportarle la cantidad suficiente de yin para tratar de controlar, de equilibrar ese yang, y si fuera con el yin sería lo mismo, frente a un exceso de yin vamos a tener que darle el yang correspondiente para que ese yin se neutralice. Entonces, de acá es que tomamos como básico ese gran desarrollo de este tema de yin y yang, porque nos va a permitir luego toda la base del trabajo fisiológico, anatómico, terapéutico, en base a este equilibrio. Entonces, en medicina tradicional china vamos a ir definiendo ejemplos. Entonces, definir un ejemplo práctico de yin y yang y vamos a verlo de una manera determinada. Y podríamos, como un primer ejemplo, vamos a ver muchos ejemplos a lo largo del curso, pero como un primer ejemplo, observar una montaña. Entonces, si hablamos de esa montaña, que va a tener una ladera de la montaña donde incide la luz y una ladera de la montaña donde no incide tanto la luz, el yin sería ese lado de la montaña más sombrío, más frío, con menos claridad. Sí, y lo podemos ver ese ejemplo del yin que tenemos en esa montaña, ya de por sí, por estar en la noche, estamos hablando en el yin, pero acá es donde empiezan los referenciales de yin y yang, porque dentro de la noche, en la montaña, hay una parte más yin y otra más yang. Estamos hablando que la noche es yin, pero dentro de esa noche yin, por estar un lado de la montaña relacionado con la luz de la luna que la ilumina, al ser este lado más claro, nos encontramos con que
ese lugar es más yang con respecto a este lado más oscuro, más sombrío, que es más yin. Por eso es que, aunque estamos en una parte yin de las 24 horas del día, esa misma montaña tiene una parte más yang dentro del yin que está relacionando. Y entonces, ahí al hablar de yin, hablamos de cualidades. Y acá cuando hablamos de cualidades, no queremos decir que el yin sea el malo y el yang el bueno, sino que son referenciales necesarios para hacer la interrelación que nos permita el crecimiento y el desarrollo y el equilibrio en todas las actividades humanas. Por eso, al hablar de yin, al hablar de las cualidades de yin, hablamos de frío, hablamos de oscuridad, hablamos que es más pesado, siempre con relación, cuando hablamos de frío, de oscuro, de pesado, con relación al yang. Lo mismo pasividad, el yin es interno, el yin en esa relación es más débil, es más turbio, es descendente, es lo que está abajo o debajo, es la parte femenina. Y acá de vuelta con lo que decimos, las dos partes van a ser necesarias para nuestro crecimiento y desarrollo. No es que una sea mala y otra buena, porque como arrancamos comenzando el tema, no se puede separar yin de yang. Si están separados no existe vida. Por eso se necesita un poco de frío, un poco de oscuridad, un poco de pesadez, un poco de pasividad, se necesita lo interno. Hay momentos que necesitamos de esa debilidad, hay momentos que necesitamos de la turbidez, de lo descendente, de lo que se encuentra abajo, de nuestro lado femenino. Y el yang, continuando el ejemplo, factores que vamos a seguir a lo largo del curso agregando y explicando una serie más de estas cualidades que tiene uno y otro. Entonces, el yang sería la ladera soleada de la montaña, pero también en el ejemplo del yang y tomando como yang el día, que por sí es yang, esa montaña, desde el lugar que está iluminado del sol, tenemos el lado yang de la montaña, pero también en el día, el lado que no está tan iluminado por el sol, el lado que está más oscuro, es el lado yin de la montaña. Entonces vemos que más allá que dentro del día y dentro de la noche o dentro de las partes yin y yang de esas 24 horas que conforman el día, un mismo elemento tiene lugares yang y lugares yin. Entonces, para ver que el referencial de yin y yang depende de qué objeto estamos observando, en qué momento del día lo estamos observando y en la comparación entre los objetos. Yendo hacia las cualidades del yang, cualidades que tomamos o que vamos a relatar tomando como ejemplo, como contraposición el yin. Por eso decimos que el yang es cálido frente a lo frío del yin, que el yang es luminoso frente a la oscuridad del yin, que es ligero frente a la pesadez del yin, que el yang es actividad y que el yin era pasividad, que el yang es todo lo externo, todo ese movimiento, todo lo que no está por fuera de nosotros y que el yin es lo que está dentro de nosotros, que el yang es más la fuerza frente a la debilidad del yin, que el yang es el movimiento frente a la pasividad del yin, lo mismo cuando hablábamos de claridad y oscuridad, o ascendente frente a lo descendente, lo alto o lo que está arriba con respecto a lo que está debajo, y luego en el referencial de la persona, lo masculino es el yang frente a lo femenino que es el yin. Y entonces tomando el ejemplo de la montaña, vemos que ya sea en la parte del día yang o en la parte de noche yin, esa montaña tiene un lugar yang y luego esa misma montaña tiene un lugar yin. Por eso es que los referenciales de yin y de yang van a
a estar presente a lo largo del día y todo va a depender de cómo va a estar generado o en qué momento del día vemos ese elemento. Porque si tomáramos que este sol viene girando o va a girar alrededor de la montaña, vamos a ir viendo que ese referencial de claridad se va a ir desplazando y entonces ese referencial de oscuridad también se va a ir reemplazando o se va a ir desplazando y entonces vamos a notar que a lo largo del día lugares que eran yang luego pasan a ser yin y lo mismo va a pasar con lugares que eran yin pasan a ser yang. Eso mismo que vemos durante las horas de claridad, durante las horas de luz o durante la parte yang del día, lo vamos a ver también durante la parte yin o hablemos de la noche, donde en la noche vamos a tener lugares yang y lugares yin, pero en ese desplazamiento que hace la luna, vamos a ver que esos lugares yang pasan a o van a ir pasando a ser lugares yin y esos lugares yin van a ir desplazándose y se van a ir transformando en yang. De vuelta, lo que estamos queriendo relatar es que el yin y el yang no son estáticos, están en un permanente dinamismo y ese dinamismo es lo que tenemos que tomar en cuenta para el crecimiento, el mantenimiento, el desarrollo de la armonía y del equilibrio que nos va a permitir luego trabajar las enfermedades. Por eso, con base en este ejemplo, es que cuando se relata las leyes del yin y yang, para nosotros leyes, otros hablan de teoría, no importa, en las dos formas estamos hablando de ese ejemplo y entonces lo que vamos a estar diciendo es que todo en el universo tiene sus aspectos opuestos y en varios fenómenos de la naturaleza vamos a poder decir que el yin y el yang es una unidad que está dividida en dos partes, pero dos partes que la conforman, que si hablamos de división no hablamos de separación, pero sí en una misma unidad podríamos decir hay una parte yin, hay una parte yang, que luego podremos hablar de predominio de uno o de otro en un momento determinado, o como veíamos en los ejemplos anteriores, hay un momento de predominio del yang, pero que luego se va transformando en yin, o hay un momento de predominio del yin que luego se va transformando en yang. Por eso, siguiendo con los ejemplos, vamos en este arriba y abajo o en este movimiento y pasividad. Para ese universo, el cielo, lo celeste, la atmósfera está relacionado con el yang, la tierra está relacionado con el yin. Acá tomamos como referencial que ese cielo, atmósfera, está en permanente cambio, está en un movimiento continuo, entonces con respecto a la tierra, que también tiene sus cambios, pero cambios más lentos, ahí tenemos los cambios del cielo son más yang, los cambios de la tierra son más lentos, son más yin. O la tierra es más el sustento, más la estructura, y el cielo es más el dinamismo. Esa relación es la que nos permite hablar de yang y de yin. Eso mismo lo vamos a ver con el fuego y con el agua. El fuego como calor, como expansión, representa el yang, el agua como concentración, como elemento más condensado, representa el yin. Eso no quiere decir que cuando hablamos del agua no haya aguas más yang y aguas más yin. Las aguas más quietas son yin, las aguas en más movimiento son yang. Entonces ahí es donde empezamos a ver el fuego en plena expansión, crepitante, con grandes llamas, es más yang que el fuego que tiene pequeñas llamas, que no crepita tanto, que genera más, que solo vemos unas brasas. Los dos fuegos son yang, pero el que crepita y tiene grandes llamas es más yang que el otro, que entonces diríamos, comparando esos dos fuegos, uno es yang y el otro es yin, aunque los dos pertenecen al yang. Lo mismo el ejemplo con el agua. Entonces, a partir de acá es que vamos a ir viendo dentro de ese yang y yin acciones que pertenecen al yang, que pertenecen al yin,
y que nos van a permitir ir desarrollando todo este estudio. Entonces, la idea de propulsión, de calentamiento, recalentamiento, de excitación, todo esto está más relacionado con el yang. La idea de coagulación como quietud, hidratación, inhibición, está relacionado con el yin, pero no quiere decir que no sea necesario o que no sean necesarios las dos, porque vamos a necesitar en algún momento la parte de hidratar o de inhibir un movimiento o la parte de coagular para evitar una hemorragia. Entonces, de ahí es que sí es necesario que la sangre tenga la propulsión, el movimiento, el calor necesario, el organismo y la excitación, pero es necesario también tener ese tiempo o ese mecanismo de coagulación para evitar daños o el mecanismo de hidratar a la piel o a los órganos también para evitar los daños o la inhibición de movimientos acelerados. Si estamos hablando de un cólico, tener ese trabajo del yin sobre esa víscera que está alterada, que está en gran movimiento, que está generando grandes dolores y que produce ese cólico. Entonces, aplicar ese yin, ese punto que genera yin en esa víscera para que inhiba el movimiento y el dolor. De ahí es que las dos fuerzas, el yin y el yang, y las acciones que van desarrollando son muy necesarias y que a medida que la vamos integrando nos vamos a dar cuenta que hay puntos que generan yin importantes cuando hay un problema de yang y hay puntos que generan yang que son muy importantes cuando tenemos un problema de yin. Si tenemos un problema de coagulación, tenemos un aumento de esa coagulación que puede ir a generar trombos, vamos a tener que darle yang a esa sangre para evitar la formación de trombos. Entonces, podemos en ese momento tomar que ese punto yang que actúa evitando la formación de trombo, decimos que actúa variando la viscosidad sanguínea o que actúa como anticoagulante. Son diferentes palabras para hablar de lo mismo. No deja de ser un punto yang. Entonces, que luego le podemos dar el nombre que se nos ocurra en ese momento. Así podemos comparar muchos aspectos y fenómenos de ese inmenso universo hasta llegar a nuestro objetivo, en principio, que es, porque si estamos hablando de medicina tradicional china, que es el funcionamiento y la aplicación de esta teoría en el funcionamiento de nuestro organismo como unidad y al mismo tiempo relacionarlo con la naturaleza que nos rodea y con todos estos aspectos, particularmente cuando se encuentran en desarmonía, cuando se encuentran en desequilibrio y que entonces ahí es cuando pueden originar la enfermedad. Entonces, el desarrollo en particular del estudio del yin y el yang es para eso, para al encontrarnos frente a nuestro paciente que nos está relatando a través de los síntomas de su patología un desequilibrio en su armonía, un desequilibrio en el funcionamiento estructural, en el funcionamiento energético de su organismo, ahí y lo vamos a ir etiquetando en más yang o más yin, o si les gusta, menos yang o menos yin en esa comparación de referenciales, pero por el lugar que sea, por exceso o por déficit de uno de estos dos elementos, empieza a originarse o se va originando esa enfermedad. Entonces, cuando hablamos de medicina tradicional china, nos referimos a que la manifestación del yin y el yang es relativa y esta manifestación de yin y yang se divide por lo menos en tres partes. Una de ellas es que un elemento yin
va, va o es yin en comparación a otro, pero que puede ser yang en comparación a un tercero, y esto, digo, en uno u otro sentido. Partamos de la base que una roca es, que está más quieta es más yin que una tortuga que está, que se mueve, que se desplaza. Entonces, en el referencial roca-tortuga, la roca es yin, la tortuga es yang. Pero luego, si esa tortuga la tenemos comparada con un perro, ese perro está en más movimiento que la tortuga. Por lo tanto, esa tortuga que decíamos que era yang porque se movía, ahora en ese referencial, en esa comparación, la tortuga es yin y el perro es yang. Y si tomáramos el movimiento de ese perro con respecto a la atmósfera, el perro pasa ahora a ser yin con respecto a la atmósfera que está en un continuo dinamismo que es yang. Entonces, ahí es donde ese eh, primera manifestación que hablamos, ese elemento yin, el que sea que tengamos enfrente, pues cuando lo comparamos es que va a ir variando. Entonces, ese referencial es interesante porque cuando hablábamos de masculino y de femenino, hablábamos de masculino como yang y de femenino como yin, pero vamos a tener esa parte masculina o personas que son muy pasivas, que pese a ser pertenecer al género masculino, por esa pasividad decimos que es más yin con respecto al otro que está en movimiento. Entonces, dentro del referencial yang hombre masculino, vamos a tener que hay eh, la parte masculina más yin o la parte masculina más yang. Y lo mismo dentro de lo femenino. Nos vamos a encontrar con mujeres con un pleno dinamismo, movimiento, que son más yang que las otras que tienen, están en una actividad de mayor quietud. Ahora, las dos son yin. Lo único dentro de ese referencial hay quienes son más yang y quienes son más yin. Y eso mismo lo vamos a ir viendo en esa misma desarrollo de patologías, que vamos a ver que personas con una patología yin es una patología más yin o es una patología no tan yin, aunque si pongamos el ejemplo de la coagulación, las dos personas tienen problemas de coagulación, pero en algunos uno de ellos no tiene un problema de coagulación, pero que no le genera esa trombosis tan acelerada como en el otro que sí que produce una trombosis intravascular más importante y que entonces en los dos los tenemos que tratar, pero en uno vamos a tener que hacer un tratamiento más importante del yang y en el otro vamos a poder trabajar con los mismos puntos que trabaja en el yang, pero que nos, no nos requiere esa tal intensidad como en la otra contrapartida. Entonces, esto para empezar a hablar de esas manifestaciones del yin y el yang, y que es uno de los elementos que a veces se hacen difíciles de explicar, esa relatividad del yin y el yang. Ese hablar de que un elemento es yang, pero dentro de ese mismo elemento, comparados con otro de su género, puede ser yin. Otra de esas divisiones es que en determinadas condiciones el yin y el yang se van a transformar mutuamente, o sea que el yin se puede transformar en yang y el yang se puede transformar en yin. El ejemplo que veíamos con la montaña, la parte sombría de la montaña, cuando la luna la pasaba a iluminar, esa parte yin se transforma en yang. Y la parte luminosa de la montaña, cuando la luna lo deja de iluminar, esa parte yang se transforma en yin. El ejemplo que nosotros relatamos acá es que cuando eh, la noche llega a su punto máximo, o sea, cuando la noche llega a la medianoche, a partir de esa medianoche es que empieza a surgir las horas de Yang, empieza a surgir la claridad, y entonces cuando la noche llega a su punto máximo,
comienza el día. Eh, Hay esas condiciones de transformarse el yin y el yang. Entonces, utilizamos como ejemplo al cuerpo humano, que como materia orgánica es yin, pero tiene funciones móviles yang. Entonces ahí es donde una parte yin, al moverse, se transforma en yang. El brazo por estructura es yin. En el momento que ese brazo está en movimiento, ese brazo es yang. Entonces ahí tenemos eh, esas condiciones que se van transformando, eh, o ese yin que se va transformando en yang. Entonces la persona que no mueve el hombro, que tiene un hombro congelado por una patología que puede ir de una calcificación a un traumatismo, una rigidez, el manguito rotador alterado, ese hombro que estaba en pleno dinamismo, que subía, bajaba, que le permitía hacer tareas, en este momento es un hombro que dejó de ser yang y pasó a ser yin porque está congelado, que vamos a trabajar puntos para que recupere el movimiento y entonces salga de eso congelado, de eso yin, al movimiento de la articulación, al desplazamiento, al ponerlo en funcionamiento, que es el yang. Entonces, volviendo a los referenciales, los cuales vamos a ver en muchas ocasiones, vamos a poder dividir de la siguiente manera que ya venimos relatando a lo largo de todo este tema. El hombre yang, la mujer yin. La parte anterior, cuando hablamos de hombre o mujer, acá, si bien el hombre yang y la mujer yin, luego ambos, como seres humanos, la parte anterior de ambos es yin y la parte posterior de ambos es yang. O digamos, el abdomen, tórax, el frente es yin y la espalda. Y en una referencia interesante, eh, la espalda, ya sea en la parte de la nuca, dorsal, glútea o del hueco popliteo, toda esa parte es yang con respecto a la parte anterior, o sea, a las rodillas, a la ingle, al abdomen, al tórax, eh, toda esa parte posterior, aunque esté abajo o arriba, es yang con respecto a la parte anterior yin. Luego, en todos nosotros tenemos una parte superior yang y una parte inferior yin, tomando como un referencial una línea que pase a través del ombligo. Entonces, del ombligo hacia arriba, esa parte anterior del cuerpo que era toda yin, ahora mirado así, del ombligo hacia arriba es más yang que del ombligo hacia abajo. O puedo decir que la parte superior yang y la parte inferior yin, pero el tórax y la cara son más yang que el abdomen y las rodillas. Y luego, volviendo al ejemplo de los referenciales, la cara que está más arriba es más yang que el tórax. El tórax que está más abajo es más yang que el abdomen. El abdomen que está más abajo es más yang que las rodillas, aunque todos estén en la parte yin. Luego, esa parte yin, por ese arriba y abajo, es que tiene ese juego de palabras. Entonces, lo mismo va a pasar en la espalda. Paso a la espalda y si tomo esa línea que atraviesa el ombligo hacia la espalda, después vamos a ver que en esa línea en la espalda sería entre la segunda y tercera vértebra lumbar, ahí se encuentra un punto, el Tumai 4, el Mingmen. Bueno, tomando ese eje de esa segunda tercera lumbar hacia arriba es más yang que de la segunda tercera lumbar hacia abajo que es más yin. O podemos decir que la zona de la nuca, de la zona dorsal, es más yang que la zona de los glúteos o la zona del hueco popliteo. Y de vuelta, cuando empezamos a jugar con esos referenciales, la nuca es más yang que la zona dorsal es más yang que la zona lumbar es más yang que la zona glútea es más yang que la zona poplitea. Ahora, todas ellas se encuentran en la parte yang del cuerpo. De ahí donde estamos viendo
que dependiendo de qué es lo que estoy trabajando y con qué referencial lo estoy trabajando, van cambiando este juego o este juego, por buscar una palabra, ¿no? Este dinamismo del yin y del yang. Luego voy a tener esa opción de trabajar derecha e izquierda. La parte derecha es yang, la parte izquierda es yin. La, entonces, independiente del referencial hombre o mujer, en el hombre y en la mujer, la parte izquierda es yin y la parte derecha es yang. Lo mismo con respecto a toda la parte externa de nuestro organismo es yang, toda la parte interna de nuestro organismo es yin. Entonces ahí volvemos a tener en estos dos parámetros. En ese lado derecho, la parte de arriba del lado derecho, o sea, del ombligo hacia arriba, es más yang que la parte del ombligo hacia abajo, aunque todo el lado derecho es yang, o digamos, el brazo es más yang que la pierna. Y dentro del lado derecho, el brazo derecho es más yang que la pierna derecha. Entonces, esa es una de las de los referenciales. Y luego, si lo hablamos desde el lado izquierdo, que es yin, pero vamos a ver que el brazo es más yang que la pierna, que aunque estén los dos del lado izquierdo, los dos pertenecen a la región yin de nuestro organismo, pero dentro de esa región yin de nuestro organismo, el lado, el brazo izquierdo es más yang que la pierna izquierda. Luego lo mismo cuando hablamos de la parte externa. Todo lo externo, la parte anterior y posterior de nuestro organismo, es yang con respecto a nuestro interior, a todas las vísceras y órganos que se encuentran dentro de nuestro interior. Entonces, aquel referencial que habíamos dicho que la parte anterior del cuerpo era yin y la parte posterior del cuerpo era yang, cuando lo tomamos como todo lo externo de nuestro organismo, todo es yang, que luego volvemos a que ese yang se va a dividir en una parte yin y en una parte yang, y luego cada una de esas partes yin y yang a su vez se van a ir dividiendo nuevamente en yin y en yang. Y esto es lo que tiene que vamos a poder ir introduciéndonos en las diferentes estructuras y siempre vamos a ir encontrando un yin y yang dentro de un yin y yang, dentro de un yin y yang, dentro de un yin y yang, y podemos llegar al referencial más pequeño, que puede ser el que está alterado, y entonces trabajar desde ese referencial pequeño alterado, desde ese síntoma, y no tener que trabajar desde lo grande, sino que al corregir ese alterado, vamos a corregir el yin y yang dentro del cual se encuentra ese que está alterado y al siguiente que está por fuera de él y al siguiente que está por fuera de todos ellos y volver a darle la armonía y el equilibrio a ese paciente. Entonces, eh, esto se vuelve interesante, que puedo ir entrando en parámetros muy pequeños del cuerpo, pero siempre en todos ellos está presente el yin y yang. Por eso es que vamos a poder dividirlo sucesivamente al organismo, a la parte que queramos ver de nuestro cuerpo en yin y yang, y estos a su vez van a estar perfectamente dentro de otra parte yin o yang. Acá unas imágenes para con estos dibujitos tratar de ver esta imagen. El hombre yang, pero cuando ese hombre yang o ese varón yang, la parte anterior es yin y la parte posterior es yang. Ahora, el referencial varón es yang. El referencial mujer es yin, pero la parte anterior de la mujer es yin con respecto a la parte posterior de la mujer que es yang. Entonces, seguimos hablando de la parte anterior y posterior, pero cuando hablamos de referencial varón, yang, mujer, yin. Parte anterior yin, parte posterior yang. Por eso, si los representamos, varón, mujer, mujer, varón, en ambos la parte anterior es yin, independiente de que por lo que decíamos el referencial varón es yang y el referencial mujer es yin. Independiente de eso, la parte anterior es yin. Y si todavía tomamos el uno de los conceptos que recién nos replanteábamos y yendo hacia atrás,
Cuando miro todo lo externo, la parte posterior y la parte anterior, pero si lo miro con lo externo con respecto a lo interno, lo que se encuentra acá dentro, los órganos y las vísceras, todo esto es yan, ya sea referencial varón o referencial mujer, porque estamos hablando de todo lo externo. Entonces, en ese desarrollo, esto anterior que es yin, si lo tomo como parte externa, pasa a ser yang. De ahí ese juego de referenciales que tenemos que tener claro de qué estoy hablando en el momento que me estoy refiriendo a un síntoma, a una parte del organismo o a una persona o a un ser con respecto a qué. La parte posterior de ambos, del referencial varón y del referencial mujer, la parte posterior en ambos es yan. Todavía no hemos entrado a que lo cortamos en una línea para ver arriba y abajo y las variaciones de ese yan o de ese yin. Entonces, cambiando el dibujo, en la parte anterior lo veamos de una forma u otra, es yin, la parte posterior es yang. Ahora vamos al referencial más, en la imagen lo cortamos aproximadamente para poder, capaz que el ombligo estaba un poco más acá arriba, pero es nada más para hablar que la parte superior del hombre o de la mujer, ya sea la parte anterior o la parte posterior de ese cuerpo, estamos hablando de la parte superior, de ese referencial de línea de ombligo a línea de el espacio entre la segunda y tercera lumbar, de ahí hacia arriba, ya sea la parte anterior o la parte posterior. Dejamos de lado es que la anterior es yin y que la parte posterior es yang. Ambas, porque acá estamos tomando el referencial arriba y abajo, ambas son yang. Lo mismo, cuando tomamos ese referencial arriba y abajo, la parte anterior o la parte posterior, al tomar el referencial arriba y abajo, ambas son yin. O lo que decimos es que la espalda es más yang que tomando los miembros inferiores, la parte posterior que yang, o sea, la parte de la espalda es más yang que todo el hueco popliteo o que los músculos popliteos o los gemelos o que la zona glútea. Lo mismo digo, lo estamos viendo por eso en ese corte y acá al comparar ya sea la parte posterior o la parte anterior del referencial varón o la parte anterior o la parte posterior del referencial mujer, tomando en cuenta que el referencial mujer femenino o el referencial varón masculino, entonces el referencial mujer femenino la tomamos como yin, pero del ombligo hacia arriba, la parte anterior o posterior es más yang. Lo mismo, aunque el referencial masculino es el yang, la parte posterior y la parte posterior y la parte anterior de ese referencial masculino en ambos es yang. Y al hacer el corte y ahora enfocarnos en la parte inferior, tomar del ombligo hacia abajo, en ambos, en la parte del varón o en la parte de la mujer, en ambos, ya sea la parte posterior o la parte anterior, va a ser yin. Y nuevamente volvemos a decir que del ombligo hacia arriba es más yang que del ombligo hacia abajo, o que de la zona lumbar hacia arriba es más yang que de la zona lumbar hacia abajo. Entonces, esa es una de las miradas. Luego, el lado derecho es yang con respecto al lado izquierdo, independiente de que nosotros tomemos ese corte. Entonces, si tomábamos ese corte
basándonos en lo que anteriormente estábamos relatando, ese corte del ombligo hacia arriba va a ser más yang que del ombligo hacia abajo. Pero tomado como lado derecho, todo el lado derecho es yang con respecto al lado izquierdo. Ahora, luego vamos a ver que podemos seguir en este movimiento o en este juego del yin y el yang que nos va a permitir ver que una parte yang, como puede ser el hombro, está congelada y se transforma en yin, aunque ese es el hombro derecho que tenía que ser yang, lo cual nos está diciendo, por lo tanto, que a ese yin generado en el hombro derecho yang hay que darle el movimiento suficiente, hay que darle el yang suficiente para poder sacar esa patología. Continuemos con los ejemplos de yin y yang. El lado izquierdo es yin. Nuevamente, al hablar del yin, volvemos a ver ese referencial que si cortamos a través de la línea de ombligo, zona lumbar, hacia arriba va a ser más yang que hacia abajo que va a ser más yin. Entonces, continuando con esto, al yin y al yang lo vamos a entender o vamos a tratar de entenderlo como que uno engendra al otro. La noche engendra el día y el día a su vez engendra la noche. O podemos decir que el día genera la noche y que luego la noche genera el nuevo día. Que se debe producir esta sucesión y esta sucesión en forma armoniosa del yin y el yang que genera esa ley universal que nos permite desarrollarnos y vivir. Y hablemos de biorritmo, entonces podemos decir que el yin y el yang van a generar el biorritmo horario, el biorritmo diario, el biorritmo semanal o el biorritmo anual. Y que entonces el entender el yin y el yang, voy a continuar en este desarrollo entendiendo a las estaciones y entendiendo todo el movimiento fisiológico del organismo. Y al continuar con este desarrollo del yin y el yang, nos encontramos que el yin y el yang, uno era luz, el otro era oscuridad, uno era femenino, otro era masculino, uno era arriba, el otro era abajo, uno era movimiento, el otro era pasividad. Por lo tanto, aparece un principio de oposición, un principio de oposición aparente. Pero ese principio de oposición aparente se encuentra presente en todas las partes y es el origen de todas las manifestaciones. Para que haya claridad, tuvo que haber oscuridad, porque si no, ¿cómo puedo decir que hay luz si no sé lo que es la oscuridad? Entonces, esa oposición me permite definir los términos y me permite definir los movimientos y la vida. De ahí que lo que decíamos, siempre va a haber un poco más o menos de uno de estos dos elementos. Por eso es que uno sobresale con respecto al otro, pero solo temporalmente, para luego dar lugar al predominio del contrario. Y en esa sucesión de yin y de yang, de oscuridad a luz, de movimiento, pasividad, es que se genera el movimiento. Entonces, cuando hablamos de este principio de oposición, cuando hablamos de esta ley del yin y el yang, estamos hablando de una idea evolucionista, de un proceso que está en permanente evolución, que además el día de ayer no es igual al día de hoy, la noche de ayer es diferente a la noche de hoy. Entonces, esa evolución de que en todo momento el yin y el yang va siendo diferente al que ya se fue generando y que tenemos que eh, ponernos en contacto con ese proceso evolutivo. Eso es lo interesante de esta medicina. No es una medicina estática, es una medicina dinámica. Estoy en pleno contacto con el paciente, acompañándolo en todos sus síntomas, en todos sus desequilibrios para ayudarlo a que se vaya sobreponiendo a través de los puntos que vamos a emplear y para que salga de ese desequilibrio y su mismo dinamismo lo ponga en el proceso de sanación. Volviendo al yin y yang, lo que decíamos, una vez que comenzamos el movimiento yang, va a tener que aparecer un reposo yin que va a ser seguido nuevamente por un movimiento. O sea, el proceso no se detiene, pero si yo estuviera en permanente movimiento, llega un momento que el yang se agota.
Por eso es que ese movimiento yang acompañado de ese reposo, que ese reposo puede ser el reposo de esa parte que estaba en movimiento frente a otra parte que empieza en actividad. Y cuando esa parte disminuye la actividad, la anterior se pone en actividad. Entonces vemos el dinamismo, que es lo que en todo momento va a estar presente, porque ese dinamismo es lo que habla, lo que aparece en este último concepto. El proceso en ningún momento se detiene y siempre el yang sucede al yin y el yin sucede al yang. Si frente a un proceso yin se sigue generando más yin, lo que puede suceder es que se llegue tanto a la quietud que se termina generando una patología muy importante o destruyendo ese ser vivo como lo conocemos. De ahí es que ese yang se continúa con el yin se continúa con el yang y vamos a ir alcanzando el máximo crecimiento del yin, pero ese máximo crecimiento del yin contiene dentro de sí al germen del yang y en ese yang, a medida que crece dentro de sí, tiene también esa idea del germen del yin, porque en ese concepto de ese germen del yin y del yang es lo que permite que cuando uno llega a su máximo, ese germen, ese interior yin empieza a crecer para disminuir ese máximo que había logrado y ir creciendo el opuesto para volver a la sucesión del yin y del yang. Por eso es que en sus límites el yin se transforma en yang y el yang se transforma en yin. Que no existe yin sin yang, que no existe yang sin yin. O ya que estamos hablando de este juego de definiciones, el yang es un aspecto del yin y el yin es un aspecto del yang. Entonces, son opuestos, son dinámicos, uno está dentro del otro o se pertenecen. Ese es el concepto de que nunca vamos a, o no deberíamos, generar en un individuo tanto yang que podamos dañar al yin, sino que vamos a ir generando el equilibrio suficiente para que tengamos la armonía necesaria para el desarrollo fisiológico y el buen resultado terapéutico. Entonces, podemos decir que el yang, y agreguemos nuevos referenciales, es esa tendencia a subir, a fluir hacia arriba. Entonces lo que decíamos del fuego, el fuego con sus llamas expande el calor hacia todos los lugares y hacia arriba. La dirección, por eso hablamos hacia arriba y hacia afuera, la expansión. Hablábamos de fuego, hablábamos de luminosidad, hablamos de claridad, hablamos de movilidad, hablamos de vitalidad. De vitalidad no es porque el yin tenga menos vitalidad, sino que el yang da esa imagen de mayor movimiento, da esa imagen justamente que decíamos de excitación. Hablábamos, desde el momento que hablábamos de fuego, hablamos de calor. El concepto de insustancialidad realmente es para hablar de que el yang es más volátil, es más sutil. Por eso ese yang más volátil, más sutil, es lo que luego va a generar esas reacciones yang, esos cambios bruscos de carácter. Es más funcional, está más en ese dinamismo de movimiento. Es más ligero, del momento que hablamos de lo más sutil, de lo más liviano, el yang es más ligero, siempre tomándolo en cuenta con respecto a lo que estamos viendo del yin. Y entonces, para equilibrarlos y conformar ambos, el yin es esa tendencia a fluir pero hacia abajo, a descender.
la dirección es más hacia adentro, a la introspección. Entonces, cuando el extrovertido es Yang, el introvertido es Yin. No quiere decir que los dos no sean excelentes en todo lo que hacen. Uno le gusta más transmitírselo a todos los demás y el otro le gusta tenerlo dentro de sí y solo se manifiesta con un núcleo más reducido. El yin es oscuridad, es tranquilidad, es inhibición, es la astenia, la quietud, el menor movimiento, es más frialdad con respecto al calor que daba el yang, es más la sustancia, es la estructura, muy necesaria la estructura, porque para que haya movimiento tiene que haber una estructura que permita que se mueva. Para que haya una creación de algo sutil, para que se genere una energía que ponga en movimiento una parte del cuerpo, tiene que haber una célula estructurada que produzca la energía necesaria. Por eso es que el yin es muy importante, es la estructura. Y luego, en comparación al yang, que era más liviano, más ligero, el yin es eso más pesado.